Bueno, en aras del tiempo, aquí en Madrid son las 8:34, vamos a comenzar. Mi nombre es Edgar Cabrera, soy especialista en cirugía oral y maxilofacial. Soy orgullosamente odontólogo, hice mi especialidad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima. Posteriormente, apliqué y trabajé unos años en el Hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, en Caracas, Venezuela. Y decidimos, mi esposa y yo, trasladarnos a la ciudad de Madrid, donde emprendimos un hermoso proyecto con una cantidad de personas encantadoras que todos los días nos colaboran. Por lo que ustedes saben, para los que nos siguen en redes sociales, hemos viajado un poquito y siempre tratamos de seguir viajando en búsqueda del conocimiento y en búsqueda de dar lo mejor, no solo para nuestros pacientes, sino también para buscar mejorar esa calidad de vida que todos sabemos ahora. Ahora nos encontramos en la ciudad de Madrid, donde vivimos hace 6 años en esta belleza de ciudad. Lastimosamente, todos los días extraño mi Ávila de la ciudad de Caracas y que es el Salto Ángel, que es una de las bellezas naturales que tenemos en Venezuela, así como tenemos miles de lugares que hemos visitado por toda Latinoamérica y el mundo, que son de verdad increíbles y que tenemos que recordar todo lo que tenemos que cuidarlo, sobre todo con tantos desastres naturales que están ocurriendo ahora y tanta gente que está perdiendo la vida lastimosamente. Agradecerte, Jorge, como siempre, a ti por la confianza, por tu amistad. Ya tenemos, creo que este es el segundo webinar o tercero que hacemos en conjunto. Nos conocimos a través de Instagram. Es una de las maravillas que tiene la red social ahora, ¿no? Que nos ayuda a conocer gente y nos ayuda a compartir ese conocimiento científico y también nos ayuda a compartir amistades, ya que has tenido prestigiosos conferencistas dentro de tu Odontology Student, esta plataforma tan importante valor que llevas y que compartimos también amigos, ¿no? Ha estado Manuelito Feregrino, quien es un gran amigo, compartimos juntos en Tailandia, hablando de implantes, tiene unas conferencias espectaculares sobre el laminar block bone graft, y de verdad que es un excelente amigo mexicano, así como tantos otros maxilofaciales que tengo en tu hermoso país. Así que muchísimas gracias, Jorge, por la consideración y por siempre tu apoyo. Para los que nos dedicamos a esto y vemos nuestra red social como una plataforma para compartir no solo nuestros conocimientos y experiencias, es bastante importante escucha y que existe gente que ayuda a divulgar el conocimiento de esta manera, como lo hace Jorge. Hablando de divulgar el conocimiento, es importante también mencionar otra plataforma en la cual compartimos juntos ahora, Jorge y yo. Es un proyecto que se llama Dental Vortex. Los invito a todos a participar porque es una plataforma en la cual ustedes pueden subir sus casos, compartir sus experiencias y también pueden dar opiniones de una manera más privada y personal a cada uno de las personas que lo hagan. No hay que ser un magnánimo conferencista o hay que tener 300.000 millones de casos para subirlos ahí, sino que puedes simplemente compartir desde tu punto de vista y vas a ganar una serie de seguidores, likes, y esto puede tener un incentivo económico que no viene mal en estos días. Así que los invito a que visiten esta plataforma que se llama Dental Vortex, síganos en Instagram y también búsquenlo a través de su webpage. Vamos a hablar de lo que sería el Olonex o el famoso protocolo de Olon 4 modificado, Olon 6 o todos los OLS que han salido, ¿no? Tanto para rehabilitar pacientes y maxilares en el maxilar superior, valga la redundancia, y también para rehabilitar esas mandíbulas atróficas que muchas veces acuden a nuestras consultas buscando una solución. Y la solución, como les mencioné en la introducción, no es más que hacer protocolos reconstructivos que muchas veces lo que van a hacer es dilatarnos el procedimiento rehabilitador y restaurador final. Yo les tengo que confesar que en mi práctica privada vemos a nuestros pacientes, hacemos un protocolo implantológico con cualquiera de los rehabilitadores que trabajo, específicamente este protocolo de Olonex lo hemos escrito con el doctor
Jesús Hostos, ya no fusionar conocimientos quirúrgicos, maxilofaciales, rehabilitadores, periodontales, endodónticos, ortodónticos, para tratar de llevar ese caso adelante y tratar de restituir esas sonrisas con función y con tratamientos que sean longevos en el tiempo en nuestros pacientes. Esto es lo que hemos denominado el All-on-X Treatment de Integrity Protocol. Y básicamente este es mi currículum. Esto es algo que es sumamente tedioso de mencionar, pero bueno, como parte de toda la parte política y todo el protocolo, se los dejo para que lo puedan compartir. Es mucho más sencillo poner Edgar Cabrera en Instagram o DR Edgar Maxilo y me van a poder encontrar allí. Y vamos a entrar en materia específicamente, como es mi parte, yo soy cirujano maxilofacial, quiero hablar con ustedes de lo que es las técnicas quirúrgicas empleadas en la rehabilitación de esos maxilares atróficos. Esta es una charla que está dirigida, ya que se va a divulgar a través de las redes sociales, YouTube, etcétera, y es una charla que he tratado de manejar un lenguaje en el cual puedan también pacientes que buscan información, estudiantes, odontólogos, implantólogos, periodoncistas, rehabilitadores, puedan tratar de compartir y puedan buscar alguna solución o puedan ver cuál es el enfoque que nosotros brindamos a nuestros pacientes y que hemos venido haciéndolo en el transcurso de este tiempo. Para ello vamos a empezar definiendo qué es una atrofia. Una atrofia no es más que la disminución en cuanto al volumen, tamaño de un tejido orgánico o inorgánico, que esto va a traer como consecuencia un cambio fisiológico y puede ser causado o tener una consecuencia de una patología, ya sea una patología por una lesión quística, una enfermedad periodontal, un traumatismo oclusal, un traumatismo dentoalveolar o un trauma de alta, mediana o baja energía del macizo facial. Estas atrofias tienen diferentes variables que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a reconstruir un maxilar. Valga la redundancia, un maxilar atrófico. Y es algo que siempre nos los mencionan, pero que es muy importante mencionarlo y recordar. Amigo, disculpa que te interrumpa. Hubo un problemita por ahí con la presentación. Es Muy bien, para muy todos ustedes que importante. se acaban de unir, estamos teniendo un problemita técnico por ahí con la presentación, amigo. Y se dejó de Volvemos presentar. para atrás. Sí, vamos a volver a presentarla donde nos quedamos, sí, porque se salió de la diapositiva. Bueno, esto, vale, voy para atrás nuevamente. ¿Te parece, Jorge? Sí, me parece perfecto. Ahí ya se aprecia súper bien la presentación. Bueno, como les mencionaba, esto está súper bueno porque ya ves que también, a pesar de que vaya a ser una grabación, estamos en vivo. Todos estos factores siempre ocurren cuando estamos en directo, como dicen aquí en España. Entonces, vamos a volver a definir lo que es una atrofia. Una atrofia es la disminución en cuanto al tamaño y el volumen de un tejido orgánico o inorgánico que puede traer un compromiso fisiológico y es causado por algún factor o patología. Este factor o patología podemos encontrar enfermedades periodontales, lesiones periapicales, cavidades óseas idiopáticas, quistes, traumatismos dentoalveolares o traumatismos del macizo facial de alta, mediana o de baja energía. Cuando hablamos de una atrofia vamos a tener diferentes variables y este paciente viene a nuestra consulta, como lo vimos el día de hoy casualmente con la doctora Pendino, que creo que está conectada, y tenemos diferentes puntos de vista cuando vamos a asumir qué protocolo reconstructivo asociar a un paciente. Y ese paciente, lo más importante que tenemos que evaluar y nunca, por favor, nunca olvidarnos de ello, es la condición fisiológica que tiene el mismo.
a factores epidemiológicos que lo pueden rodear y también ese componente interno, ¿ok?, de homeostasis que siempre se tiene que buscar en nuestros pacientes. Factores o discrasias sanguíneas, alguna factor asociado, que hoy día es lo más importante de mencionar en nuestros pacientes cuando toman algún tipo de medicación o antirresortivos. Y vamos a aplicar implantes dentales, los famosos bifosfonatos. Esto está muy de moda, es algo que los pacientes cada vez lo toman más y es algo que tenemos que recordarles siempre. ¿Qué medicación está tomando nuestro paciente? Si tiene algún protocolo de anticoagulación o no. Cuando ya nos vamos a la parte anatómica, es muy importante ver qué estructuras anatómicas vitales tenemos cerca. Si estamos hablando de un paciente con una atrofia y que tiene una disminución del tejido óseo y del tejido blando, vamos a tener una pérdida de tejido duro y de tejido blando. Evidentemente vamos a tener cerca lo que van a ser en el maxilar superior, las cavidades sinusales, los senos maxilares, y también vamos a tener muy cerca lo que va a ser la cavidad o el piso de las fosas nasales. Entonces son puntos o arbotantes que tenemos que considerar cuando hablamos del maxilar superior. Y cuando hablamos de la mandíbula, evidentemente lo que vamos a tener que tratar de reconstruir o enfocarnos va a ser el piso de la boca, que es muy importante, sobre todo en pacientes con sobrepeso o edades avanzadas, y evidentemente todo lo que va a ser el conducto o el trayecto del nervio alveolar inferior con su emergencia a través del foramen mentoniano. Si tenemos alguna patología, por ejemplo, en el maxilar superior, como yo lo menciono en el slide, si tenemos alguna patología en la cavidad sinusal, debemos abordar esa patología primero antes de entrar a reconstruir ese seno maxilar. Y esos son pasos o lo que denominamos nosotros un protocolo reverso. En estos pacientes, lastimosamente, siempre vamos a tener una limitante en cuanto a la cantidad y calidad del hueso. Por ello, nosotros los evaluamos a través de una ortopantomografía, que es un método de radiología convencional que utilizamos todos los odontólogos, todos los dentistas, y posteriormente podemos pedir tomografías axiales computarizadas o tomografías de tipo Combin. Ya está demostrado que no solamente es importante reconstruir el hueso, sino es sumamente importante reconstruir todo lo que va a ser el tejido blando. Y esto está relacionado cuando hablamos de implantes dentales en cuanto a la longevidad que vayan a tener los mismos. Entonces, aquí tenemos una íntima relación con lo que van a ser las estructuras. Lo que sucede cuando voy a ir tratando de pasar este video, que está muy bueno. Este video se lo debo a la gente de PerioPixel, ¿ok? Esto sería lo que sucede justamente cuando tenemos la pérdida de un órgano dental. Cuando tenemos la pérdida, en este caso, de un premolar, disminuye toda la cantidad ósea, disminuye la altura ósea, el grosor que vamos a tener entre esas corticales y el seno maxilar desciende, invadiendo el espacio donde íbamos a colocar nuestro implante dental. Entonces, si nosotros queremos reconstruir o utilizar este sector, debemos hacer una elevación de piso de seno maxilar con una regeneración ósea guiada, con una regeneración tisular guiada, esperar aproximadamente unos 6 meses y posteriormente a esos 6 meses vamos a hacer la colocación de nuestro implante dental. ¿Por qué les cuento todo esto, queridos amigos? Porque estamos hablando que cuando hacemos este tipo de protocolos, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos 6 meses que tenemos que esperar justamente cuando hemos hecho la elevación de piso de seno para colocar el implante dental, para posteriormente esperar el tiempo de oseointegración del implante. Entonces estaríamos hablando de un tiempo de tratamiento previo a la rehabilitación de 10 meses. Este protocolo o este tiempo se repite en muchas terapéuticas reconstructivas, en las cuales nuestros pacientes no pueden utilizar ningún dispositivo protérico provisional o temporario
porque pondría en riesgo la regeneración ósea o la reconstrucción del hueso que estamos utilizando. Es por ello que la rehabilitación, como dice en la lámina, la rehabilitación de los maxilares atróficos verdaderamente significa un reto para los clínicos de la actualidad, porque tenemos que conocer muchísimos riesgos, tenemos que evaluar tiempos, tenemos que evaluar protocolos, tenemos que hablar circunstancias que rodean a nuestros pacientes. Y estas circunstancias las vamos a poder ver en estos tres recuadros, ¿ok? En las cuales lastimosamente, un paciente que acude a nuestras consultas, y esto, créame que no es una terapéutica o es una temática mundial. Esto se repite en todos lados. Un paciente que viene buscando una rehabilitación, una reconstrucción del maxilar, tiene su calidad de vida completamente mermada. No puede masticar bien, no puede hablar de todo, pueden estar desnutridos. Y la mayor preocupación de estos pacientes, aparte de todas las condiciones personales, semiológicas que puedan tener, es el tiempo. Eso es lo que nuestros pacientes nos dicen siempre. ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? ¿Cuánto dinero me va a costar? ¿Y qué pronóstico va a tener este tratamiento? ¿Por qué? Porque, doctor Edgar, a mí me han realizado 2 elevaciones de seno, yo perdí las elevaciones de seno, me realizaron un injerto de Curi, perdí el injerto en bloque en Curi. Entonces, dígame si esto realmente me va a ayudar a favorecer la colocación de los implantes y más aún si esos implantes van a poder ser perfectamente rehabilitados. Para que esto se dé a cabo, tenemos que vamos a ir repasando las condiciones intraorales del paciente. Tenemos que tener un equipo quirúrgico que va a hacer un diseño, ¿verdad? Quirúrgico de colocación de los implantes, de protocolos de cirugía reconstructiva, de manejo de tejidos duros y tejidos blandos, y obviamente una parte protésica. Siempre encontramos en toda la literatura mundial estos protocolos, pero lo más importante de esto es que el control que se le tiene que dar a todo lo que nosotros hemos realizado es lo que nos va a hablar de la longevidad del tiempo y el tipo de tratamiento. Y eso es lo que con el doctor Hostos he venido desarrollando a lo largo de este tiempo y lo hemos compartido en diferentes cursos. Hemos estado en diferentes países, tenemos diferentes ítems, diferentes temas, diferentes asuntos que tratar con ustedes, como son protocolos de carga inmediata, manejos de perfil de emergencia. Ahora vamos a tener elevación de piso de seno maxilar. Para los que están aquí en Europa, vamos a tener un curso en Lisboa a finales de este mes y un curso a final de año en Madrid, el 17 de noviembre, en donde vamos también no solamente a hablar de técnicas quirúrgicas específicas, sino que vamos a poder compartir y ustedes van a poder tener la experiencia de tener la visión de mi compañero, que es una persona que es implantólogo, es un especialista en implantes, pero que también aplica este tipo de protocolos y este tipo de técnicas en la rehabilitación de sus pacientes. Esto es lo que nosotros hemos venido desarrollando en el tiempo. Hemos hecho una fusión en el cual nuestro principal objetivo, cuando trabajamos juntos o no, porque todos los pacientes no los trabajamos juntos, pero nuestro principal objetivo es mantener la función y la estética con un resultado de que brinde una biología, función y que sea realmente longevo en el tiempo y que este protocolo sea aplicado a través de técnicas mínimamente invasivas. Sí, mínimamente invasivas. Así como existe la mínima invasión para cirugías laparoscópicas, para cirugías de base de cráneo, ya es una realidad. También la empezamos a aplicar en cirugías articulares para el manejo de disfunciones craniomandibulares, justamente en la ATM. La empezamos a manejar en cirugía ortognática y también la estamos desarrollando ahora con protocolos de cirugía reconstructiva, específicamente en implantes. Esto nosotros lo desarrollamos en nuestro curso, en nuestro protocolo que se llama Integrity y se hace justamente en lo que es el protocolo de Olonex Treatment, en donde vamos a crear y vamos a tratar de incorporar al paciente, como ya les he dicho, un concepto de rehabilitación que sea estético, funcional, en donde nosotros lo que vamos a involucrar es un protocolo
de colocación de implantes inmediatos en alvéolos post-extractivos con protocolos de carga inmediata. Entonces, esto lo que se trata es de disminuir el tiempo de tratamiento, aprovechar las orbotantes cigomático-maxilares, las orbotantes mandibulares, para colocar nuestros implantes con técnicas de implantes inclinados o implantes colocados en lechos previamente regenerados, reconstruidos, y así poder brindarle al paciente de que obtenga esa recuperación del sistema estomatognático de una manera más rápida, armónica, con estética y con función. El protocolo de Olonex, aquí ustedes pueden ver toda la mayoría de las radiografías y tenemos un acrónimo. Y este acrónimo lo hemos hecho a través de lo que es Integrity. Vamos a recordarlo, por favor. Lo voy a decir muy rápidamente. Es I de implantes, N el número de implantes, por eso se llama Olonex, porque este protocolo viene o deriva, específicamente este protocolo no, todos los protocolos que ustedes encuentran en la literatura vienen o derivan de lo que escribió el doctor Paolo Malò, que es el protocolo de Olon 4, en donde el doctor Paolo Malò hablaba de que los dos implantes distales, tal cual como ustedes están viendo en la fotografía, los dos implantes distales, tanto del maxilar superior como de la mandíbula, iban a estar inclinados, iban a tener una inclinación de 17 o 30 grados para evitar la pared lateral y el piso del seno maxilar, evitarse la reconstrucción, y en la mandíbula evitar la emergencia del nervio del foramen mentoniano y así evitar que tener que reconstruir la parte posterior. En cuanto a la técnica, tenemos la combinación de diferentes técnicas. Nos basamos siempre en el empleo de alvéolos frescos, de colocar los implantes en sitios postextractivos, de aplicar protocolos de técnicas de elevación de piso de seno. Ahorita está muy de moda el protocolo Versa, el protocolo de oseodensificación, combinado siempre con técnicas de regeneración ósea y tisular guiada. Y si ustedes me han visto en otras partes, saben que soy un amante del uso de los concentrados plaquetarios, específicamente el uso del protocolo del doctor Joseph Chukron. Una vez que tenemos esto, vamos a establecer nuestro caso y ya vamos a saber si vamos a poder aplicar un protocolo de carga inmediata, un protocolo de carga diferida o un protocolo de simplemente carga convencional. Para eso vamos a facilitar el uso de o confección de un elemento protésico, un dispositivo protésico que el paciente va a utilizar. Vamos a esperar una fase de rehabilitación, de osseointegración, que es esa curva en la cual nos dicen que el protocolo en el cual no podemos tocar o aplicar más carga de la normal si nuestro implante no pudo ser empleado para aplicar una carga inmediata de 8 semanas, lo que es igual a los 2 meses. Y a los 2 meses ya empezamos con hacer las técnicas de impresión con el uso de, en este caso nosotros utilizamos escáner intraoral y ya se empieza a hacer lo que es el diseño de la rehabilitación. La Y, el yearly, es el más importante porque es el relativo, el relacionado con los controles clínicos, fotográficos, implantológicos que vamos a hacer. Esto nosotros lo hicimos en 8 pacientes, 4 mujeres, 4 hombres, ¿ok? 4 fumadores, 4 no fumadores, lo cual es bien importante de siempre incluirlo en un protocolo en el cual aplicamos 4 rehabilitaciones bimaxilares, 4 unimaxilares y vimos diferentes densidades óseas, ¿ok? Desde el hueso de 1, con un hueso con excelente cortical, poca medular, de 2, de 3, de 4, que es un hueso con unas condiciones de calidad un poco mermadas. El tipo de rehabilitación, aplicamos 6 cargas inmediatas completas en todos los pacientes y 2 de ellas fueron diferidas. En cuanto a la tasa de éxito fue del 100%, vimos la tasa de implantes colocados de manera convencional, en cuanto a la carga fueron 30 implantes y 31 no, y solamente tuvimos una falla en un implante de los 62 implantes, de los 61 implantes colocados. Evidentemente, como ustedes saben, todo esto fue apoyado a través de un marco teórico con el uso y empleo de diferentes referencias bibliográficas, las cuales tenemos a su disposición, y ustedes van a poder disfrutarlo cuando ya finalmente tengamos la publicación de este protocolo. Por aquí les dejo, voy a ir haciendo una pausa para tomar un poco de agua. Jorge, que me corrobore que todo está yendo bien.
Todo excelente, amigo. Vamos muy bien. Perfecto. Aquí tienen mi Instagram, pueden escanear el QR, mi página web y si lo quieren hacer de otra manera, tienen también mi email para hacerme cualquier pregunta. Vamos a ir metiéndonos un poquito más en materia, sobre todo después de las épocas que hemos vivido. Vivimos una época muy fuerte, que fue la época de la pandemia, una época en la cual nos tocó realmente la vida a todos a nivel mundial. Y es muy importante recordar y hablar de lo que es la efectividad. Y esto no solamente se aplica para nosotros los cirujanos, esto se aplica para los endodoncistas, los ortodoncistas, porque yo siento que todos nuestros pacientes, cada vez que nos visitan, lo que quieren es hacer todo más rápido, quieren inmediatez. Y eso nos obliga a nosotros a revisar primero nuestros protocolos, a recordar nuestras condiciones fisiológicas y también, sobre todo en mi caso, a replantearme mi técnica quirúrgica, en cuánta invasión y qué tanta reconstrucción tengo que hacer. Entonces, esta efectividad no solo depende de mí, esta efectividad se basa en la aplicación de protocolos mínimamente invasivos en los cuales el paciente si puede presentar algún tipo de fobia o no, o le tiene algún miedo a este tipo de procedimientos, lo realizamos bajo sedación endovenosa, en donde podemos controlar y aplicar diferentes técnicas quirúrgicas al mismo tiempo, controlando el dolor, controlando la ansiedad del paciente y sobre todo disminuyendo los tiempos de tratamiento. Eso es muy importante recordarlo. Cuando hablamos de efectividad, tenemos que recordar del énfasis en los resultados, en la correcta planificación, en tomar las decisiones más acertadas para el paciente y sobre todo recordar al final del tratamiento que hayamos podido conseguir todos esos objetivos que el paciente nos planteó. El paciente ingresa a nuestra consulta como este astronauta que ustedes están viendo allí. Y entonces es en ese momento donde nosotros tenemos que plantearnos qué secuencia de planificación, la aplicación de un correcto protocolo reverso tenemos que hacer. Y el protocolo reverso para nosotros implica también tener una buena selección del paciente. Esto nadie nos habla, pero es muy importante saber qué técnica quirúrgica más o menos invasiva, qué protocolo más o menos invasivo, qué tiempo de tratamiento va a tener en cada uno de nuestros casos. Esto no es una receta de cocina, a pesar de que se llame protocolo, el cual podemos aplicar a todo el mundo como que si fuese un librito. Tenemos que basarnos en los registros intra y extraorales, el uso de la fotogrametría, de la fotografía, el correcto uso de la imagenología. En nuestro caso, todos nuestros pacientes son evaluados con CBC-TEST, con tomografías computarizadas, con BIM, ortopantomografías cefálicas laterales, radiografías periapicales, un escáner intraoral. Y ahí es cuando nos vamos a detener y vamos a tener el establecimiento de un protocolo quirúrgico y un protocolo protésico que se va a fusionar en el momento de la cirugía para poder saber si vamos a poder aplicar en ese momento la carga inmediata a nuestros pacientes y darle funcionalidad y estabilidad a ese tratamiento que ya puede empezar rehabilitando y cumpliendo todo el protocolo. Es por eso, queridos amigos, que siempre lo recuerdo, lo más importante de todos los tratamientos, lo más importante de todas las técnicas quirúrgicas que nosotros realicemos es establecer un correcto diagnóstico. Si nosotros sabemos diagnosticar para los más jóvenes, si ustedes aprenden a diagnosticar, eso también lo del tiempo, le da un poco las canas. Pero cuando ya nosotros sabemos diagnosticar, ya vamos a poder saber qué secuencia, qué planificación, cuál protocolo de todos los que nos sugiere la literatura, qué tiempo nos va a llevar, qué herramientas vamos a tener que emplear, qué tipo de hueso vamos a utilizar, qué tipo de membrana de colágeno, chincheta, material de osteosíntesis, qué tipo de implante, qué macrodiseño de implante, qué tipo de prótesis, qué material de la prótesis. Todas estas cosas las establecemos nosotros en la primera etapa del tratamiento. Y esto es lo que nos va a llevar a optimizar nuestros resultados, aplicar menos cirugías, hacer protocolos mínimamente invasivos, que es lo que todos queremos hacer, porque a todos y al mejor cazador se le va la liebre, como dicen por ahí. Pero es muy importante tratar de disminuir los riesgos y tratar de disminuir los fracasos. Y eso nos los da la revisión
y el manejo exhaustivo de cada uno de nuestros protocolos, revisarlos siempre. Otro punto muy importante es el motivo de consulta. No todos nuestros pacientes quieren lo mismo. No todos nuestros pacientes quieren aplicarse fillers, carillas, todos los pacientes quieren aplicarse prótesis de tipo PF1. Por eso es muy importante qué podemos proveer nosotros a nuestros pacientes. Y es una pregunta que siempre le hacemos. ¿En qué podemos ayudarle? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué viene? ¿Por qué nos visita? ¿Usted sabe por qué la refiere tal doctor a mi consulta? Eso es muy importante siempre recordarlo. Y sobre todo, siempre tener en mente desde ese primer momento, después de la respuesta que nos da nuestro paciente, si podemos proveer una respuesta de atención que sea realmente rápida y efectiva en el tiempo. Pacientes tenemos muchísimos. Yo puedo estar mencionando y mostrándole diferentes protocolos de diferentes pacientes a lo largo de toda la noche. Puede hasta noche que nos llevamos unas 6 u 8 horas de diferencia. Pero todos nuestros pacientes lo que quieren es salud. Nuestros pacientes lo que quieren es tener sonrisas que sean realmente cómodas, que puedan masticar, que no tengan miedo a que la prótesis se le desincorpore. También quieren tener estética, quieren tener estabilidad de esos resultados, quieren saber que el protocolo que usted le está aplicando va a durar en el tiempo, va a perdurar y que va a ser realmente, se va a adaptar con todas las condiciones de biología y función que requieren. Porque si estamos buscando hacer cambios estéticos extremos y obtener cambios radicales en cuanto a estética y función, eso se puede realizar. Pero las sonrisas perfectas, lastimosamente, requieren manejar lo que es la expectativa de nuestros pacientes versus la realidad de nuestros tratamientos. Hoy en día yo empecé la charla conversando con Jorge para los que se conectan recientemente y mencionaba el poder que tienen las redes sociales. Si ustedes agarran, por ejemplo, mi Instagram, yo veo grandes casos del doctor APA y lo que veo son esos excelentes cambios y la estabilidad que dan. Pero yo tengo que recordarme todos los días de la realidad que tienen mis tratamientos, mis manos, toda la experiencia que nosotros tenemos que seguir adquiriendo día a día. Y por eso es que es muy importante, y vuelvo a felicitar a Jorge por esta labor que hace, el conocimiento y aplicar los cursos de educación continua. Eso es lo que nos va a ayudar es a ser cada vez mejores. Esta horita que ustedes están dedicando al final nos va a ayudar a realmente compartir experiencias y sobre todo, en mi caso, cuando hablamos de las expectativas de los pacientes, es algo muy importante que el paciente, creo que ya se los mencioné, siempre lo primero que me pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Y esto es algo que se quedó impregnado en nosotros desde el COVID. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que hablar, cuando vemos esta fotografía, el cual hay implantes post-exodoncia, donde hay realmente una simetría entre dos alvéolos de dos incisivos centrales, obviamente tenemos que saber qué protocolo escoger. Muchas veces cuando encontramos lesiones periapicales, encontramos cavidades quísticas que ya sabíamos que estaban desde el momento inicial, cuando hicimos la tomografía, tenemos que saber qué decisión, cómo abordar ese paciente, qué decisión quirúrgica tomar. Y cuando ya nos metemos en protocolos que son más reconstructivos, tenemos que ir por tiempos diferentes de tratamiento. Tenemos que saber esperar. Colocaciones de injertos, primero, protocolos reconstructivos de láminas corticales en el maxilar superior, posteriormente reconstruir el piso de los senos maxilares o tratar de hacerlo en el mismo tiempo quirúrgico sin involucrar un compromiso vascular y siempre teniendo en cuenta que ese paciente, por ejemplo el de esta fotografía, no va a poder usar ningún dispositivo protésico temporal. Hoy en día es una realidad el uso de las herramientas virtuales. Ni siquiera voy a entrar en esto, porque la aplicación de este tipo de protocolos lo que nos permite es evitar
en este caso, cercanías de estructuras vasculares nerviosas importantes y poder hacer la colocación inmediata de implantes que antes, hace unos años, era prácticamente imposible hacerlo a mano alzada. Entonces, esto lo que nos va a dar es una herramienta que es muy eficaz, el uso de las guías quirúrgicas, de estos protocolos virtuales, pero el uso de estas herramientas quirúrgicas también requieren un tiempo de planificación. Y eso es algo que yo siempre llamo la atención porque no podemos dejar que un diseñador, de no faltarle respeto a ninguno de los diseñadores que hacen esto, pero siempre tenemos que nosotros verificar, chequear que realmente tenga el perfil de emergencia, la inclinación, la angulación, que realmente sea la selección de lo que nosotros estamos pidiendo. Y este va a ser el camino para poder conseguir resultados que sean realmente estables en cuanto a la colocación de implantes y que tengas estabilidad de tejidos duros, tengas estabilidad de tejidos blandos y hayas podido conseguir esa estabilidad tisular en cuanto a la combinación de los dos y puedas hacer la aplicación de protocolos de carga y conseguir resultados como el de esta señorita que vemos aquí que tiene 84 años. Creo que no se escuchó. 79. Entonces, hasta este punto, Jorge, quisiera dejar claro el primer mensaje en cuanto al manejo de los maxilares atróficos. Con respecto al manejo de los maxilares atróficos combinados con técnicas implantológicas y de cirugías reconstructivas, lo que es importante es establecer una secuencia de tratamiento. Y en esa secuencia de tratamiento vamos a encontrar diferentes variables que siempre vamos a tener que recordar, establecer un correcto diagnóstico, una planificación, tratar de establecer el mínimo número de procedimientos quirúrgicos, tratar de, sobre todo si son pacientes de edad avanzada, realizar todos los protocolos con todas las cirugías con protocolos de mínima invasión en un solo acto quirúrgico, tratar de combinar protocolos de cirugía resectiva, protocolos de cirugía reconstructiva en el mismo momento y colocación de implantes justamente en lo que mencioné, los butres anatómicos, el complejo cigomático maxilar, en el approach palatino, donde vamos a conseguir una mayor estabilidad, donde vamos a conseguir una mayor cantidad y calidad ósea, y también el uso de los alvéolos frescos, que es la combinación o es denominado el uso de la técnica post-extractiva, aplicando protocolos de carga inmediata que nos van a llevar al uso de restauraciones que van a tener un uso, van a orientar los tejidos, no van a poner en riesgo nuestros protocolos de reconstrucción y nos van a poder garantizar, ayudar a garantizarle al paciente que no va a pasar ese tiempo tan malo, sino que sí va a poder tener dientes, que es lo que quieren nuestros pacientes, y vamos a tratar de disminuir el tiempo de sus tratamientos. Esto es lo que se define en la implantología contemporánea y es definida como un protocolo de rehabilitación, protocolos conservadores en los cuales nosotros lo que queremos es preservar el mayor número de estructuras intraorales, recuperando la función del sistema estomatognático completamente, proviendo al paciente función y estética a través de un protocolo que se mantenga y que sea longevo en el tiempo. Vamos a ver un par de casos que creo que vamos bien con el tiempo, Jorge, en el cual vamos a ver un caso de una paciente. Vamos bien con el tiempo, Jorge, ¿correcto? Sí, doctor, vamos muy bien. Vale. Vamos a ver un primer caso, una atrofia maxilar superior, en realidad fue una atrofia bimaxilar, en el cual era una paciente en el cual tenía una densidad, una baja cantidad, calidad ósea. Fíjense en la ortopantomografía, como vemos esos senos maxilares a nivel lateral posterior completamente descendidos. Fíjense en la tomografía donde estamos muy cerca de hacer lo que es el piso
de la fosa nasal a nivel de la zona central, de la zona del incisivo lateral, teníamos altura, pero no teníamos tanta anchura, sin invadir estructuras anatómicas vitales. Lo mismo sucede en el segundo cuadrante, en donde sí vemos que podemos anclarnos y podemos hacer el uso o combinaciones de diferentes técnicas quirúrgicas. ¿Qué debemos evaluar en este caso? Obviamente ya hicimos una evaluación tridimensional completa. Ya vemos que tenemos un buen tejido duro. ¿Es un caso complejo? Lo es. Es un caso en el cual desde el minuto número uno no sabemos que no podemos garantizarle al paciente la aplicación de una carga inmediata. Es una paciente de 78 años, el cual no decidí yo en ese momento, no esté ni bien ni mal, porque esto decide cada uno de acuerdo al protocolo que quiera aplicar, si hubiese aplicado alguna técnica reconstructiva antes de colocar los implantes. En este caso, yo opté por realizar la cirugía con un protocolo de una sola cirugía debido a que no teníamos suficiente tiempo. Entonces, es aquí donde los protocolos de oseodensificación, en donde el uso de los implantes cortos y extracortos nos ayudan muchísimo, ¿ok? A hacer técnicas o hacer la combinación o el empleo de técnicas de split crest para colocar nuestros implantes con una orientación completamente palatina que nos va a garantizar esa cortical que vamos a tener. Vamos a hacer la modificación del colgajo para tratar de establecer todo ese tejido queratinizado en la cara vestibular y que rodee 360 grados a nuestro implante para tratar de estabilizar todas esas fibras colágenas que nos van a decir en el tiempo que va a ser la estabilización del mismo, que va a durar. Evidentemente, la técnica de regeneración en cada uno de estos casos es evidente que hay que realizarla, porque tenemos que establecer un mínimo de 1.5 a 3 milímetros de cortical ósea, que tenemos que garantizarle, por eso aplicamos el protocolo de Sticky Bone, en el cual podemos introducir la combinación de un seno injerto con la combinación de un injerto autógeno que pudiésemos tomar perfectamente de la zona de la tuberosidad o de la zona de la rama, colocándolo con nuestros concentrados plaquetarios de APRF y PRF en la cara vestibular. Es en este momento donde es la decisión más importante, en la cual nosotros tenemos que modelar nuestros tejidos blandos, ¿ok? Para crear esa conformación tisular perfecta que rodea cada uno de los implantes y que se mantenga en el tiempo hasta que se cumpla toda la oseointegración. Evitar dehiscencias, evitar futuras infecciones de la misma, es en este periodo, que es el que yo llamo el periodo crítico de los 28 días, no solo del implante, sino cuando combinamos la instrumentación de implantes con cómo ya está completamente el flow del paciente a los 6 meses y fíjense cómo tenemos esa conformación y cómo tenemos el huella de que nuestro paciente realmente está utilizando su prótesis y tenemos una encía completamente queratinizada que podemos ir evaluando en el tiempo. Este caso tiene un follow-up más de 5 años porque es un caso muy antiguo que hicimos con mi equipo quirúrgico en Caracas y de verdad que es muy satisfactorio cada vez que uno ve los resultados. Vamos a tratar en este momento de complicar un poco más las cosas, ¿no? Sobre todo cuando vemos protocolos quirúrgicos que tienen bases fisiológicas comprometidas. Este es el artículo de Womhaley y Judith Pali en el año 2010, en donde ellos nos mencionaban cómo tenía que ser el manejo de los tejidos duros y los tejidos blandos cuando teníamos un defecto, ¿ok? Cuando teníamos un alvéolo fresco, ¿ok? O teníamos un gap menor de 2 milímetros o mayor o igual a 2 milímetros, o en el caso combinado, cuando teníamos un reborde realmente deficiente. Y lo vamos a ejemplificar con este caso que también manejamos desde Venezuela con el doctor Vicente Lezama. Y fíjense esta paciente que viene con un exceso vertical anterior del maxilar superior. Vemos una sonrisa realmente comprometida, ¿ok? Una paciente fumadora. Y sobre todo, es muy importante ver en la fotografía cómo a nivel del incisivo central superior izquierdo, justamente en la encía queratinizada, vemos
justo cómo vemos la salida de un aparente trayecto fistuloso. Se acompaña también de restos radiculares de una enfermedad periodontal generalizada, tanto del maxilar superior como más controlada del maxilar inferior. Hay algo muy importante de mencionar aquí cuando uno hace la planificación, diagnóstico y ejecución de todo esto, que es el exceso de tejido blando que muestra el paciente al sonreír. Tiene un exceso vertical del maxilar y tiene una línea de sonrisa bastante alta. Entonces es donde nosotros empezamos a aplicar nuestro protocolo reverso, ¿ok? En este caso lo hicimos completamente guiado. Y fíjense cómo vamos a conseguir este before and after que les voy a demostrar a continuación. ¿Cómo lo planificamos? Vamos a tratar de ir un poco más rápido en aras del tiempo para cumplir con lo que les mencioné. Y fíjense que la planificación aquí se hace a través de un escaneado intraoral. Simplemente en este caso utilizamos esa herramienta que era el Tree Shape. Vemos aquí cómo es la condición dentro del alveolar inicial y aquí empiezo yo a planificar dónde tengo que tratar de corregir ese exceso vertical del maxilar para tratar de colocar mis implantes. Pero en donde ustedes están viendo esa línea blanca pespunteada es donde yo voy a hacer mi osteotomía. Allí encuentro que está el trayecto fistuloso por una aparente lesión quística o una lesión periapical. Entonces nosotros decidimos en ese momento abordar todo el maxilar superior, pero decidimos colocar 4 implantes, 2 implantes distales, 2 implantes posteriores y 2 implantes a nivel de la zona canina que nos va a dar una excelente proyección y que teníamos una buena condición ósea en tanto en altura como en anchura. Así hacemos la planificación con cada uno de los implantes, vemos cómo es el diseño de la férula guiada, de la férula que yo llamo de férula de múltiple propósito, porque nos va a servir con la selección de cada uno de nuestros implantes, con la selección de cada uno de nuestros aditamentos y sobre todo también para ver nuestra planificación, cómo lo vamos a hacer. Hay una herramienta también que son los medidores de estabilidad que nos ayudan muchísimo cuando nosotros hacemos estos casos de carga inmediata. Esto lo que va a favorecer es un factor añadido al torque que puede arrojar, que es el número de estabilidad primaria o fricción que tiene cuando usted coloca sus implantes, ¿ok? Que lo puede obtener de manera manual o lo puede obtener a través del motor de implantes. Este medidor de estabilidad que yo utilizo es el AnyCheck, que justamente se utiliza para ver cuál es la estabilidad de cada uno de los mismos de manera perpendicular. Entonces, fíjense cómo tenemos un caso que puede salir con un protocolo de carga inmediata, ¿ok? En donde realizamos un listado completo de extracciones quirúrgicas, empleamos una lesión periapical importante en el sector anterior, realizamos una osteotomía completamente horizontal. Hicimos la colocación de los implantes, aplicamos un protocolo reconstructivo tanto de tejidos duros como de tejidos blandos, hicimos la provisionalización sobre locators. Entonces, fíjense cómo es el proceso de cicatrización y fíjense cómo está la estabilidad del tejido blando al retirar la prótesis cuando hacemos el control del mismo. Fíjense cómo es importante el tener la estabilidad de lo que es el factor oclusal y sobre todo con esta prótesis, que es una prótesis provisional que usó el paciente a los 4 meses. Fíjense cómo vemos la estabilidad y el espacio maxilomandibular que necesitábamos, el espacio requerido y el control con la encía queratinizada en la zona vestibular donde teníamos el proceso de la lesión periapical y en cada uno de nuestros implantes. Es un caso bastante bonito, vemos cómo está el tejido queratinizado y así sería el control del mismo. Este es el before and after del caso y vamos a ver el análisis que vamos a tener aquí. Aquí en este caso, lo que nos favorece el take home message, el mensaje que les quiero transmitir a ustedes, lo que nos favorece la estabilidad primaria, es el camino principal a lo que va a ser la carga inmediata. Y eso depende no solamente de la densidad ósea, calidad, sino también depende de cómo coloquemos nuestros implantes, de la técnica quirúrgica que vayamos a tener. Es muy importante siempre recordar el número, tamaño, localización, diámetro, longitud, diseño protésico y control oclusal. Esto es la clave para
poder realizar un caso de carga inmediata, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. Recuerden el día de mañana o ahora en la tarde revisar qué tipo de implante están utilizando, cuál es el tipo de rosca, cuál es la conexión que tiene ese implante, qué te dice la casa comercial en cuanto a la técnica quirúrgica, la instrumentación que tienes que tener. Y en el caso de los rehabilitadores, mencionar o revisar también todos los dispositivos protésicos que vayas a tener. En conjunto, revisar la anatomía ósea y la localización que le van a dar a cada uno de los implantes. Esto es algo que debería hacerse en conjunto, que debería decidir el cirujano con el rehabilitador. No debería decidirlo una sola persona. Vamos a irnos a ver otro caso en donde vamos a ir desde la parte convencional a la parte guiada, a la parte virtual, ¿ok? Sobre todo en la resolución del mismo. Y vamos a ver un step by step de un caso bien complejo que realicé con el doctor Hostos. Es un paciente en el cual hacemos y vamos a ver cada uno de los pasos que nosotros aplicamos en el protocolo Olonex. Hacemos una fotografía frontal y en esa fotografía frontal simplemente lo que vamos a ver que tenemos una simetría. Tenemos una simetría específicamente de toda la línea media maxilar, está completamente desviada hacia la derecha del paciente y fíjense que ya podemos empezar a ver cómo tenemos una prótesis en muy mal estado y cómo tenemos condiciones intraorales que están bastante mermadas. Es por ello que hacemos una planificación muy rápida, el doctor Hostos realiza una planificación rápida con el laboratorio, centrando esa línea media dentaria con la línea media facial y viendo qué tanto tenemos que corregir, cómo podemos colocar nuestros implantes, hacemos fotografías laterales y fíjense cómo la comunicación con el laboratorio siempre es constante. El laboratorio y el doctor empiezan a planificar el diseño de un sistema protésico. En este caso, nosotros usamos como dispositivos protésicos temporales lo que son las prótesis de Gallucci, que son unas prótesis que tienen unas rieleras, las van a ver a continuación, y vamos finalmente a la cirugía. La cirugía en este caso, una cirugía que es relativamente rápida, lo que cuesta mucho o que da mucho trabajo es hacer el retiro de todos esos restos radiculares que vamos a tener allí, porque no se pueden aplicar protocolos mínimamente invasivos. Son cirugías que son complicadas por el tema de tratar de preservar las estructuras óseas. Mientras más hueso preservemos, mejor vamos a colocar nuestros implantes. ¿Cómo hicimos en este caso? Fíjense cómo decidimos aplicar un All-on 6 con dos implantes distales posteriores, ¿ok? Evitando y haciendo elevación de piso de seno cerrada en una de ellas, dos implantes anteriores orientados hacia la espina nasal anterior, con un approach completamente palatino, orientado completamente hacia el paladar, y dos implantes mediales que están colocados justamente a nivel de la apófisis canina. Este sería el brochure y fíjense cómo manejamos todos los tejidos duros, tejidos blandos, colocamos tejido conectivo justamente en la parte anterior de los implantes centrales, está la fijación de los mismos y procedemos en este momento a realizar la carga inmediata. Fíjense cuál es la orientación o el approach palatino que les había mencionado y cada uno de esos alvéolos debe ser rellenado, debe colocarse uso de regeneración ósea guiada con seno injerto, concentrados plaquetarios y hacer el correcto manejo o decolado de los tejidos blandos para colocar tejido conjuntivo. Fíjense cómo justamente tenemos las suturas, obviamente tenemos que usar o utilizar suturas que sean reabsorbibles porque esta prótesis no la vamos a poder retirar. Fíjense la orientación con los multi-units, la utilización de estos pilares transepiteliales. Víctor Clavijo nos los dice, el uso de One Abutment One Time nos da muchísimas ventajas, entre ellas que nos olvidamos de toda la conexión, evitamos toda la reconexión que puede fatigar todo ese componente que existe a nivel perimplantario. Y a partir de allí, ya con la prótesis provisional, fíjense, esta sería la prótesis de Gallucci que les mencioné. Para mí y para los amigos cirujanos que nos estén viendo, es una prótesis muy buena porque me permite evitar, si no tengo uso de una férula guiada, ¿ok? Y me permite evitar las inclinaciones que puedo tener en sentido vestíbulo palatino porque me da la correcta orientación e inclinación que debo tener con cada uno de los implantes y me recuerda también
por dónde voy a orientar para que me salgan lo más orientados hacia las caras oclusales de cada uno de los órganos dentales. Aquí vemos cómo la captura de la prótesis, el doctor la hace relativamente rápida, es una prótesis hecha en PMMA y empezamos a hacer el manejo y el contorno de todos los tejidos blandos. Esto es un proceso que generalmente dura de unos 2 a 4 meses. Él hace el diseño del perfil de emergencia y fíjense cómo el paciente es el postoperatorio, creo que esto es un postoperatorio de los 15 días, en donde sí tenemos que corregir ciertos factores a nivel de línea de sonrisa y de corredor bucal del lado derecho, pero que evidentemente con todas las técnicas protésicas que maneja mi colega se pueden realizar. Aquí está la prótesis que realizamos y fíjense cómo tenemos la instalación final. Entonces, se ven eh, un cambio, se ve una rehabilitación, se ve que es factible aplicar un protocolo biológico funcional que sea longevo en el tiempo. Y esto es longevo en el tiempo ya que nuestro paciente acude nuevamente con nosotros para que apliquemos el mismo protocolo en el maxilar inferior. Y eso fue lo que hicimos, pero en este caso aplicamos un All-on 5 con todos los implantes. Y aquí es muy importante mencionar el OxoCore, que es una herramienta que en realidad es un método de fotogrametría en el cual nosotros podemos acortar muchísimo más el tiempo de tratamiento rehabilitador. Les explico. Una vez que colocamos nuestros implantes, tenemos nuestros pilares de cicatrización ya colocados y vamos a colocar cada uno de estos flags. Y estos flags son captados por esa cámara que es el OxoCore y nos va a dar esto un diagrama funcional que nos va a decir la orientación en cuanto a altura, inclinación y angulación de cada uno de nuestros implantes. Esa información se es transmitida al laboratorio, el laboratorio la maneja con Exocad y lo que nos va a dar es una pasividad casi perfecta, ¿ok? De lo que va a ser nuestro protocolo de rehabilitación y fíjense cómo nosotros, esto es lo que nos va a ayudar es a, evidentemente, disminuir tiempos de tratamiento, disminuir costos del mismo y evidentemente a dar una estabilidad tisular, que es lo que yo siempre hablo, una estabilidad tisular, porque el uso o conexión y reconexión cuando estamos capturando, estamos probando la prótesis, fatiga en cierto modo todo ese componente periimplantario que vamos a tener. Entonces, con el uso de estas herramientas, vamos a tener resultados, ¿ok? Que nos ayudan, como ya les dije, a cortar tiempos de tratamiento y nos hacen la vida un poco más fácil en el manejo de estos casos. Eh, Otra que se tiene que evaluar cuando hacemos evaluación en tomografías, por que nos están viendo, para esos colegas que se inician en el mundo de la implantología, están aprendiendo a colocar sus implantes. Es muy importante recordar el motivo de consulta de nuestros pacientes y la aplicación de ese protocolo reverso que vaya a tener en la evaluación longitudinal de cada uno de los parámetros. Y sobre todo cuando nosotros evaluamos una tomografía, todo esto se aplica, y esto no lo digo yo, lo dice Carl Misch, en la selección de cada uno del macrodiseño de nuestros implantes, el tipo de rosca, el tamaño, la forma que tienen la misma. Eso tiene que ver muchísimo con el uso y la implementación de nuestro protocolo quirúrgico, y muchísimo. El protocolo de fresado. ¿Qué tipo de alvéolo tenemos? ¿Estamos colocando un implante en un alvéolo fresco? ¿Estamos colocando un implante en un alvéolo contaminado? ¿Un alvéolo que tenga una lesión periapical? ¿En un alvéolo que está cerca o próximo a una estructura vital? ¿Un alvéolo que le falta la cortical vestibular o la cortical palatina? Eso tenemos que evaluarlo desde el primer momento. El protocolo que utilizamos es un protocolo de osiodensificación. Estamos expandiendo, estamos trabajando a nivel del piso de seno maxilar. Cuando enucleamos quistes o lesiones periapicales, lo mencioné en el ítem anterior, cuando hacemos protocolos de técnicas reconstructivas en cuanto a regeneración ósea tisular guiada, hacemos elevación de piso de seno con técnica de ventana lateral o con técnica cerrada, o a la vez hacemos la combinación de todo esto y hacemos un split crest. La decisión intraoperatoria que comienza con el protocolo reverso.
tipo de tamaño vamos a colocar dispositivos protésicos que van sobre esto. Todo esto que vemos aquí es el camino que nos da la estabilidad primaria. Y la estabilidad primaria va ligada a lo que es el mainway para hacer la carga inmediata. Y para que esa carga inmediata sea funcional y estética y longeva en el tiempo, tenemos que recordar siempre estos factores. Me voy a despedir con este caso, que es un caso realmente importante para nosotros, ya que nos tocó desde todo punto de vista, porque es una paciente con una enfermedad de hipertensión controlada, una paciente con un cuadro de ansiedad. Fíjense cómo tenía todo lo que es el maxilar superior completamente disminuido, lesiones periapicales que se comunicaban unas con otras, fenestraciones corticales óseas completamente comprometidas y sobre todo que vemos que no había otra solución y no teníamos otro cartucho más. Mencionarles la publicación de este artículo que hicimos en el año 2022, el manejo implantológico, el approach implantológico contemporáneo justamente en esas cavidades o lesiones o alvéolos contaminados, en donde se compara y es completamente, perdón, es completamente factible hacer la colocación de estos implantes, ¿ok? En esas arbotantes, y esta fue la fotografía con la que comenzamos eh, la charla. Fíjense que reúne todos los conceptos, ya que hemos hecho la enucleación de toda la lesión periapical que teníamos en el maxilar superior del lado derecho y inclinamos los dos implantes distales, los dos implantes anteriores, y hicimos un simple protocolo de All on 4 inclinado un poco más hacia atrás. Los conceptos biológicos y las técnicas quirúrgicas que vemos aquí, fíjense que hablamos de estabilidad primaria, colocamos los implantes completamente hacia los alvéolos palatinos, regeneramos, rellenamos todos esos alvéolos y nos atrevimos evidentemente a reconstruir toda esa pared anterior de seno maxilar del lado derecho y todo el proceso alveolar que estaba comprometido. El protocolo es el mismo en cada uno de nuestros casos. Usamos las mismas férulas, usamos el mismo dispositivo protésico de Gallucci y esto es lo que nos orienta es a tratar de regenerar mejor, a tratar de tener esa estabilidad tisular que tanto mencionamos. En este caso usamos estos rascadores para obtener un injerto autógeno, justamente combinarlo con el seno injerto y con esta membrana de colágeno, la cual fijamos en la cortical vestibular, justamente donde está el defecto, para poder reconstruirlo y luego desdoblar con otra membrana en esa cortical que me va a quedar en la pared distal del implante que necesitábamos recubrir. Fíjense a mayor aumento cómo lo van a ver, cómo vamos colocando y rellenando, reconstruyendo cada capa de estas. Yo siempre recomiendo, como nos dice la literatura, la capa de injerto autógeno, colocar la estabilidad en todos los tercios que requiere el uso y el manejo apropiado de estos dispositivos tisulares. Este es el resultado. Es un video, fíjense cómo este es el resultado inmediato, postoperatorio inmediato, en donde conseguimos realmente una estabilidad tisular y en la segunda fase de rehabilitación lo que hicimos fue desinstalar el dispositivo protésico temporal, aplicamos otra vez el uso del Oxocore y fíjense cómo nos dieron esta barra, que con esta barra lo que hicimos fue medir todo el ajuste y toda la pasividad que teníamos que encontrar en cada uno de los implantes. Fíjense cómo a mí lo que me gusta de esta fotografía es que vemos tejido queratinizado alrededor de cada uno de los implantes y vemos la instalación de la prótesis, ¿okay? Con un cambio que es realmente importante, no solo para la paciente, sino para todas las personas del equipo que estuvimos involucrados y sobre todo cuando la importancia y la clave de esto es el control y sobre todo la estabilidad tisular que vamos a tener alrededor de cada uno de nuestros implantes. Ya para despedirme,
Yo creo que mis conclusiones, si han visto otros webinars, otras charlas o han visto alguna conferencia mía o alguna clase, hemos hablado de muchos protocolos, Jorge. Yo siempre digo esta frase que los protocolos perfectos no existen. Debemos apostar por una práctica que sea realmente funcional y longeva en nuestros pacientes, ¿ok? La odontología contemporánea, a pesar de todo el componente científico, virtual, imaginológico que tenemos, tiene un componente también importante, que es el componente sentimental, el componente que nosotros tenemos que tener con nuestros pacientes de empatía, de saber qué es lo que podemos lograr por ellos y qué estamos capaces, qué somos capaces para brindarles. Y desde el punto de vista quirúrgico, creo que es muy importante aplicar protocolos mínimamente invasivos. Hay que sumarse a esto para disminuir el número de tiempos quirúrgicos, aplicar cirugías que sean realmente conservadoras, tratar de preservar más estructuras y que le permitan al paciente sobre todo ser realmente rehabilitado. Les dejo mi Instagram, que está aquí, es de Edgar Maxilo, pueden escanear el QR. Creo que me he pasado en 4 minutos con la presentación y todo. Me encanta que el tiempo nos haya ido bien, solamente tuvimos una falla porque estábamos en vivo, pero bueno, realmente fue muy bueno. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente por la invitación. A todos los que se han tomado esta horita para compartir con nosotros. Gracias a todo mi equipo quirúrgico, a mi equipo de vida, que es mi esposa, que siempre me acompaña en todo, a mi padre, a mi madre y a toda mi familia, que sin ellos no podríamos seguir haciendo todo lo que hacemos. Muchísimas gracias, Jorge, amigo.